Continuamos 7 del 11 al 25. La semana pasada nos quedamos en el verso 10, donde leímos, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. El verso anterior dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Y eso es cierto lo que Pablo acá en Romanos nos dice, que lo cual es la tragedia de cualquier persona que pretende vivir bajo la ley o procure vivir según la ley. No conduce esto a la vida. Ahora es verdad, cierto, que Dios dijo en Deuteronomio 8:1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis. Pero como hemos venido viendo, hermano, el ordenar, en guardar las ordenanzas y los estatutos resultó difícil, por no decirlo imposible, ¿cierto? Fue imposible para el hombre. Y la culpa no se encontraba en la ley, sino en quién, en aquel que creía que la ley traería vida y poder. Y la ley no hizo nunca ninguna de las dos cosas, no trajo vida y tampoco trajo poder. Sino, ¿qué es lo que hizo la ley? Reveló la debilidad e incapacidad del hombre. Eso es lo que hizo la ley, revelar lo que era el pecado de la humanidad. Pablo lo dijo, yo no conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Hasta ese momento, cierto, él codiciaba, pero no había nada que dijera, oye, codiciar es malo. Y la ley trajo, trajo eso, cierto, para que el ser humano se diera cuenta cuán pecador es, cuán pecaminoso es el ser humano, la carne. Por eso la ley tuvo un ministerio de condenación y de muerte. Si hubiera habido una de vida, cierto, Dios ya la hubiera entregado, pero ese eran los planes de él. Entregar en primer lugar la ley y después, cierto, vendría la salvación por medio de Cristo. Y él fue quien cumplió la ley. Evidentemente la vida y el modo de vivir cristiano no provienen de la ley. El apóstol escribió en el verso 11 a continuación, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por él me mató. Y aquí el pecado está siendo personificado por parte de Pablo. Y una vez más fue presentado como el tentador, el pecado, ¿cierto? Y ese es el que está en nosotros, en cada uno de ustedes, hermano. Dentro de mí, dentro de cada uno de nosotros está ese tentador, ese pecado. Y tienta a todo hombre, hermano, a todo hombre, incluidos, ¿cierto?, los que estamos bajo el gobierno del Señor. Imagínense los de afuera, los que están con Satanás. Entonces, Satanás hizo creer al hombre, hermano, de que el huerto del Edén, en el huerto del Edén, que no se podía confiar en Dios y que el ser humano le era posible llegar a ser Dios aparte de Dios. ¿Recuerdan que le dijo? Dios no quiere que comas de este fruto porque vas a ser igual a él. Por eso no quiere, por eso lo prohibió. ¿Y dónde le dio? Ahí le dio en el clavo, ¿cierto?, al ser humano, en el pecado, en el orgullo, en la tentación, en la codicia, en querer ser como Dios. Tenía que haberle dicho, cómetela tú, para ser como Dios. Entonces siempre había un engaño. Pero como hombres caídos no nos dimos cuenta. No nos dimos, me incluyo, porque cualquiera podría haber estado ahí, hermano. Entonces el pecado hizo creer al hombre que podía guardar la ley y que no necesitaba a Dios. Y esa es la falsa, ¿cierto?, senda que encontramos en el verso 10 que acabamos de leer en delante. Y eso conduce únicamente a la muerte. Había sido ordenada para la vida, pero Pablo dijo que él había encontrado lo que había conocido por medio, ¿cierto?, de la ley, la muerte. Por el pecado, ¿cierto?, me mató. Entonces el pecado al fin en cuenta mataría, de todas formas. El pecado es muerte, la paga del pecado es muerte, dice la Escritura. Porque la ley trajo un conocimiento de pecado al hombre que quedaba pues sin excusa, o sea, no había excusa, hermano, ya. Si no había ley, había excusa, ¿cierto? Yo no sé, no sabía que era malo, no sabía que era pecado, pero vino la ley y el hombre se quedó sin excusa.
Entonces la dificultad o el problema, repetimos acá, no radicaba en la ley, sino en el hombre. El problema es humano. El problema es usted. El problema soy yo. Somos nosotros el problema acá. Después el verso 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ahí Pablo eleva la ley, ¿se fijan? La ley es, a la verdad es santa. ¿Por qué? Porque viene de un Dios santo, de un Dios eterno. La ley es eterna también. Y acá el hombre viene siendo la X, hermano, en esta ecuación. ¿Ya? En matemática nos pasaron ecuaciones. En la ecuación de la vida. Él es la cantidad desconocida, el elemento incierto y el cual no se puede confiar. No se puede confiar en el hombre. Cuando hablo de hombre y de mujer, ¿ya? Porque no está diciendo del hombre y de la mujer, de él y de ella, de los y de las, ¿ya? Entendemos el español que está inclusive cuando hablamos de él, o en este caso, ¿cierto?, del hombre, cuando hablamos de la Biblia, que habla de hombre y de mujer. No se puede confiar entonces en el ser humano porque es traicionero, es carne, es traición. Y en el versículo Pablo reiteró su tesis de que no hay defecto en la ley. Es santa y expresa la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es la revelación del mismo Dios. Recuerden que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Ya? No es que alguien escribió, o sea, obviamente alguien la escribió, pero no era Pablo aquí, a ver, Pablo ocurriendo contando sus testimonios, sus testirollos ahí, no, yo pasé por Macedonia, yo pasé por aquí, me pasó esto y casi me morí, pero como soy escogido de Dios no me morí, no me pasó nada. No, sino que todo es la revelación de parte de Dios, aunque son historias, ¿cierto?, verídicas que Pablo fue viviendo día tras día. El antiguo pacto, ¿cierto?, fue revelado de parte de Dios a Moisés y fue escrito. Él le reveló los comienzos, o sea, el principio de la humanidad, ya no el comienzo del universo y nada de eso, porque eso pasó millones y millones y millones de años atrás. Ya sabemos que la Biblia nos muestra la vida desde que el ser humano está en la Tierra, que son 6.000 y algo años. Pero la Tierra tiene millones de años y eso la ciencia lo comprueba. Porque hay algunos que dicen lo contrario, dicen que no, que el mundo tiene 6.000 millones de años. Y eso es falso. Entonces, los requisitos de la ley son justos porque en su cumplimiento hay recompensa. No había nada malo en cumplir la ley, ¿cierto? La ley moral de Dios que nos mostraba cómo debíamos nosotros guiarnos por nuestra vida diaria, por nuestra vida como persona, como ser humano, para que una sociedad funcione. Entonces no había nada de malo en eso. Lo malo es poder cumplirlo. O lo difícil o lo casi imposible es poder cumplirlo, hermano. Los requisitos son buenos y no hay ninguna intención mala detrás de ello. Pablo nunca desestimó, perdón, la ley, sino más bien que la honró. Él dijo que era santa, la verdad es santa. Después el verso 13 continúa y dice, entonces, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. De ninguna manera, lo dice Pablo. Esa afirmación, recuérdenla siempre así con firmeza, de ninguna manera, jamás. Lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en absoluto. Más bien el pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Hizo el contraste del pecado, ¿cierto? Me hizo ver cuán pecador y miserable era yo, por medio de lo que es bueno, a fin de que el pecado, por medio del mandamiento, llegara a ser extremadamente pecaminoso. O sea, mostrar todo lo que es el pecado. Malo, muy malo. Podría ser una paradoja extraña, ¿cierto? O un caso de perversión de algo bueno, pero el mandamiento fue totalmente incapaz de comunicar la ira. El hombre necesitó disponer de recursos y ayuda de afuera. ¿Por qué? Porque el mandamiento intensificó lo terrible que es el pecado. O sea, Pablo acá se está dando cuenta, hermano, que estábamos perdidos, estábamos fritos. No había nada que podríamos hacer nosotros en la carne. Recuerden que toda la ley ceremonial era sombra de lo que habría de venir y nos llevó ¿a quién? A Cristo. Toda la ley ceremonial. Entonces, hubo adulterio, hubo pecado de incesto, fornicación, asesinato. Todo lo que la ley decía que no hiciera, el hombre, ¿qué es lo que hacía? Lo hacía. De igual forma. Por eso dice que es incapaz de que podamos cumplir la ley, hermano. Por eso tiene que venir alguien más, algo de afuera, algo superior a esta ley, superior a nosotros.
Verso 14 dice, y sabemos que la ley es espiritual, pero yo en mi condición humana soy carnal, soy vendido como esclavo al pecado. Aquí Pablo ya se dio cuenta, ¿cierto? La ley es espiritual, todo me va a ayudar, me va a edificar, pero mi condición humana, dice, soy carnal, soy una persona que va a pecar, que va a fallar, estoy vendido como esclavo al pecado. ¿Y qué significa eso, hermano? ¿Qué es lo que hacía un esclavo? ¿Tenía voluntad? Ninguna. Entonces imagínense cómo Pablo se retrata acá como un esclavo del pecado. Y más adelante después lo explica porque él dice esto. Entonces acá comenzó propiamente el testimonio de lucha personal del apóstol Pablo. Aquí Pablo se dio cuenta, hermano, de que había una lucha, una batalla. Y una batalla terrible que todos vivimos a diario. Todos. ¿Por qué? Porque habla aquí nosotros, ¿cierto? Nosotros, yo, habla de sabemos también. Y esto indica que había un acuerdo general entre los creyentes. Sabían, estaba el conocimiento. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo en mi condición humana soy carnal, estoy vendido como esclavo al pecado. Eso lo sabían los hermanos en Roma. Ahora la ley es espiritual en el sentido de que fue dada por Dios y es parte de la palabra de Dios, por eso es espiritual. Es una expresión de la escritura. Pablo también lo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versos 3 y 4, y habla, ¿cierto?, de la roca espiritual. Habla del alimento espiritual y la bebida espiritual que tuvo el pueblo de Israel y que por medio del Espíritu fue provisto por Dios. Dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. ¿Recuerdan el maná que caía del cielo? Nunca les faltó nada. En el día estaba la nube que los cubría para que no se fatigaran, en la noche la columna de fuego que los seguía para que no se congelaran. Todos sabemos que en el desierto las condiciones climáticas son extremas, ¿cierto? En la noche te puedes congelar y en el día te puedes asar por las temperaturas muy altas, pero Dios los cubría a ellos. Les dio de comer y les dio de beber por medio de Cristo, que era la roca. Ahora esta palabra yo soy carnal, dice Pablo acá, verso 14. La palabra sarquino, que no se refiere a la carne en sí, a la carne física, a los huesos, ¿ya? A la carne que está pegada al hueso, sino que aquí está hablando de la carnalidad de la persona. La carnalidad en la Biblia se refiere a la vieja mentalidad y naturaleza que contamina el ser humano con el pecado. De esa carnalidad está hablando acá. Yo soy carnal, o sea, tengo mi vieja naturaleza aún en mí. Por eso a veces, hermano, hay cristianos que se sienten fracasados porque dicen, llevo, no sé, tanto tiempo en el Evangelio, veo que he avanzado, pero aún peco, aún hay cosas que me cuestan, aún hago esto, hago lo otro, pero eso va a estar siempre en nosotros, hermano, siempre, siempre, hasta el último día que nos muramos, porque la batalla es hasta el último día, porque ahora tiene la naturaleza vieja que está en usted, que es la carne, pero Dios puso otra naturaleza en usted. Recuerden que Pablo lo llama las arras de nuestra herencia. Es una garantía el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que nos garantiza eso, hermano, que somos hijos de Dios, pero Él nos transforma, nos cambia, nos llama, nos renueva, pero no es algo automático, no es que usted ya es santo de una. Me refiero a santidad que no va a cometer pecado. Va a cometer pecado, pero es santo a los ojos de Dios, hermano. Y eso es lo que usted tiene que entender. Esta carrera no la corre usted, no la corre usted solo, no es en sus fuerzas, no es en su poder, en su voluntad, sino que en el poder de Dios, hermano, y en la confianza que tenemos nosotros en que somos salvos y que Dios está obrando cada día por medio de su Espíritu en nosotros. A eso se refiere cuando Pablo habla acá de la carnalidad, que es carnal, que la vieja naturaleza está aquí todavía, está en usted todavía. ¿Por qué? Porque pecamos. Pero ¿cuál es la diferencia con el mundo? A usted le duele, ¿cierto? Cuando peca. A usted peca y le da lo mismo. Duele. Y exclama, ¿cierto? Y le pide perdón a Dios por esa carnalidad y por caer en pecado. Pero confía en que es su hijo de todas formas. Entonces esta carnalidad es la vieja mentalidad y naturaleza que contamina al ser humano, lo viejo. Podemos ver la cara de un niño recién nacido, después verlo 50 años, el mismo niño, ya no es un niño obviamente, va a ser una persona adulta, pero el tiempo, como decimos, no pasa en vano. Vamos envejeciendo, van saliendo arrugas, vamos enfermándonos.
Entonces, eso es lo que hace el pecado en la carne, hermano. Esa es la materia, ¿cierto? Nacemos, crecemos, vivimos la vida y después nos vamos hacia atrás, vamos envejeciendo, perdiendo fuerza y van quedando las marcas del pecado en nuestra vida, ¿ya? Nos corrompe, la carne se muere, la carne se va a volver al polvo nuevamente. Entonces la carne es inerte y no tiene ninguna capacidad o posibilidad ante Dios, hermano. No podemos tener confianza en la carne, en mi fuerza, aunque cuesta, ¿cierto? Cuando uno tiene batallas espirituales, cuando tiene lucha, cuando tiene problemas, uno dice, Señor, confío en ti, entrego mis problemas, pero hay algo más allá, ¿cierto? Hay algo ahí que le preocupa y que más adelante, como dice Pablo, dice, miserable de mí. O sea, ¿por qué no puedes confiar en Dios? ¿Y por qué eres miserable? ¿Por qué te gana tu mente? ¿Por qué te gana tu pensamiento? ¿Por qué te gana tu corazón? Si la palabra de Dios está diciendo que confíes en Él, ¿qué tengo que hacer yo? Confiar en Él. Si la palabra de Dios me dice descansa en mí, ¿qué tengo que hacer yo? Descansar en Él. Por eso después Pablo dice esto, hermano, dice miserable, se sentía miserable, pero miserable pero no culpable, ¿ya? Miserable pero no culpable. No se sentía, en el contexto acá del pecado, que no se sentía culpable porque él sabía que iba a pecar, que iba a caer, pero no era por su voluntad. No era porque él quería ir a hacerlo, porque él quería pecar. Y nuestra mente siempre va a estar en esa condición, hermano. Nuestra mente siempre va a estar en la condición de lo malo, no de lo bueno, que lo vamos a ver ahora también. Entonces están conectadas las neuronas motoras listas para orientar la acción del cuerpo hacia excesos de maldad, hacer lo malo. Al Nehemías, ¿qué le enseñamos a hacer? Lo bueno, ¿cierto? Porque lo malo lo trae de fábrica. Él sabe hacer lo malo, se manda a embarrar, le dicen no, no haga esto y lo hace, le dicen quédate callado ahora y no se queda callado. ¿Por qué? Porque es malo. Amén, dijo. Entonces, esto es lo que describe Pablo acá, hermano, de la lastimosa condición, como de un esclavo vendido y a merced de un maligno capataz. Ahora en el verso 15, donde Pablo comienza a narrar la lucha del alma salvada. Y el 14 leímos recién, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Y el 15, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Ve aquí Pablo ya empieza con un juego de palabras que dice, Pablo, ¿por qué no lo dicen más en simple? ¿Por qué tan complicado? Lo que hago no lo entiendo. Y es el conflicto acá, hermano, que tenemos entre las dos naturalezas, la vieja y la nueva. Y Pablo acá se refiere a las dos naturalezas cuando hace uso del pronombre personal yo. La naturaleza vieja, la naturaleza nueva. El primer yo se refiere a la naturaleza vieja que procura hacer valer sus derechos, la carne, ¿cierto? El pecado, que muchas veces como que es como un imán el pecado, ¿cierto? No es que nosotros huyamos y que no y hagamos, sino que es como un imán, como que quiere. Esa es la vieja naturaleza que está en nosotros, hermano. Lo viejo, y quiere hacer valer sus derechos, sus deseos, porque es carne. La carne es débil, ¿cierto? Dice la escritura. Pablo estaba acá tan dominado por la naturaleza vieja que el pecado le impulsaba, cual esclavo, a hacer lo que no sabía ni reconocía. ¿Por qué? Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que yo quiero. ¿Qué quiere hacer usted, hermano, como cristiano? Quiere hacer el bien, ¿cierto? A toda persona usted quiere hacer el bien, usted quiere orar, usted quiere ayunar, usted quiere leer la Biblia, usted quiere escuchar predicaciones, usted quiere, ¿cierto?, escuchar alabanzas, pero ¿qué es lo que hace la carne? Usted dice, voy a orar. Y la carne dice, no, estoy cansado. No, meter mejor al teléfono, al Facebook. Haz otra cosa. Después. Después de almuerzo estáis más desocupado, ahí ora. Y después llega la hora de, no, tiene que, otra cosa que hacer, no, en la noche ora mejor. Y él está cansado, se queda dormido, aspirar no ora. Voy a escuchar un mensaje, voy a escuchar algo, no. Y prefiere, no sé, ver una serie, lo que sea. No digo que esté mal, hermano. No digo que esté mal que vea.
pero tiene que usted tener una disciplina y tener una... orar. Tiene que orar, hermano. En todo momento, dice la Escritura. Tiene que haber un tiempo, aunque sea un tiempo a solas y el resto del día conversar con Dios, planificar su día, su vida, contarle sus problemas, sus dificultades, pero tiene que haber una relación, hermano, porque no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Entonces el espíritu siempre va a estar dispuesto, hermano, pero la carne es débil. Ahí es donde nosotros debemos luchar y arrastrar esa carne a las rodillas, la oración. Cuando nosotros estamos en conflicto espiritual, hermano, se hace más fácil, ¿cierto? Porque tenemos la necesidad de buscar del Señor cuando estamos en debilidad espiritual, pero cuando estamos bien, cuando no hay muchos problemas graves en nuestra vida, ¿qué es lo que pasa? Nos hacemos ese tiempo, nos acercamos al Señor. No, porque la carne, ¿cierto? Está bien, está tranquila, no hay problema, no hay nada. Entonces la carne, el espíritu siempre va a estar dispuesto y siempre va a estar necesitado de comunión con Dios, pero la carne no lo va a permitir, hermano. Entonces aquí está el conflicto de la naturaleza vieja que procura hacer valer sus derechos. Lo que yo quiero, después dice lo que la nueva naturaleza quiere hacer, pero la vieja naturaleza se rebelaba aquí contra Pablo. Lo que detesto, decir lo que la nueva naturaleza detestaba, eso mismo acababa siendo bajo el impulso de la vieja naturaleza. Y este conflicto, hermano, continúa a través de todo este capítulo. El conflicto de Pablo, de la mente. El cuerpo, la mente y el espíritu del creyente llegan a ser un campo de batalla donde la naturaleza nueva, por su propia fuerza, trata de vencer al pecado. Y ahí cuando nosotros, ¿cierto?, nos convertimos al cristianismo y tratamos de ser ya súper espirituales, ahora soy cristiano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Dios, tengo la armadura, si bien todo eso es cierto, hermano, pero usted tiene que aprender a usar todas esas cosas con el tiempo, a usar la armadura que el Señor nos ha provisto. Pero cuando recién llegamos al Evangelio, eso no es tan así. Por eso que hay muchos cristianos que fracasan en el camino. ¿Por qué? Porque tratan de, por su propia naturaleza, vencer al pecado, como si nosotros tuviéramos un poder en nosotros de poder hacerlo, hermano. Y no hay ningún poder en nosotros. Usted conoce esa lucha, ¿cierto? Todos los días tenemos esa lucha. Todos los días luchamos y batallamos contra la carne. ¿Ha tenido usted la experiencia de hacer algo malo y después arrepentirse y aborrecerse a sí mismo por la que ha hecho? ¿Ha tenido usted esas batallas de cometer un pecado y después pedirle perdón a Dios y decir que me siento, como decía Pablo acá, miserable, me siento mal, o cometió el pecado y ahí, Dios bueno, Dios bueno, Él sabe. Aquí vamos a estar hablando si Él conoce lo que hice, ya sabe lo que hice y sabe mis pensamientos. Y antes de que yo diga la palabra, Él ya la sabe. Por algo se llama confesión de pecado, hermano, porque yo debo confesar con mi boca lo que he hecho, lo que he cometido. Entonces todos nosotros como creyentes, hermano, hemos tenido repetidas experiencias como esa, ¿cierto?, de pecar y después sentirnos miserables. Pero Pablo acá está hablando de su propia experiencia. La semana pasada vimos que Pablo pasó por 3 etapas en su vida desde que como apóstol podríamos decirle, o desde que fue un religioso fariseo que fue toda su vida. Pareció orgulloso, independiente, satisfecho de sí mismo, se describió en ese periodo como irreprensible, guardaba la ley escrupulosamente, observando todas las ceremonias que él pensó que le mantenían en una buena relación con Dios. Ese es el estado religioso que tenía Pablo. ¿Ya? Después comenzó en el camino de Damasco cuando llegó a conocer a Cristo como su Salvador personal. Entonces empezó la lucha, trató de vivir la vida cristiana por sus propias fuerzas, pero fracasó. Libró batalla violenta, sufrió fracaso, luego descubrió que no había ningún bien en su vieja naturaleza humana y tampoco había poder alguno en su nueva naturaleza. Eso describió Pablo. No hay un poder en mi naturaleza vieja y tampoco en la nueva. ¿Por qué? Porque todo esto, hermano, que después Pablo también lo va a decir, es gracias a Cristo, gracias a Jesucristo.
gracias a Él. En tercer lugar, Él comenzó en el capítulo 8 que vamos a estar viendo y salió a la luz una victoria completa. Pero Pablo no ganó esa victoria. ¿Quién la ganó? Cristo. Y Pablo aprendió que el secreto del triunfo estaba en entregarse por completo en las manos de Dios, en las manos del Señor. Es presentarse ante Él y permitiendo que el Espíritu Santo produjera en Él el fruto de la vida cristiana. Todo viene de parte de Él, hermano. Claro, tiene que haber, ¿cierto? Un esfuerzo, entre comillas, de nosotros. ¿Por qué? Porque estando nosotros, teniendo el Espíritu de Dios, nosotros debemos anhelar las cosas del Espíritu. Debemos desear, como le dije delante, orar, leer la Biblia, tener un alimento espiritual. Debe estar en nosotros, hermano, sí o sí, aunque sea un momento, aunque sea un instante. Aunque usted anda por la calle y de repente se pone a conversar con el Señor. Usted está en la casa y de repente se pone a hablar con el Señor. Entonces también habla de una conexión con Dios, hermano. No es que usted sale a la calle y se olvida de Dios hasta que llega en la noche o hasta que le pasa algo malo. Y ahí recién se acuerda de Él y empieza, ay, Diosito, ayúdame. Pero durante el día, ¿qué hacemos? Nos acordamos de Él, le pedimos recomendación, le pedimos ayuda, le pedimos que nos fortalezca, que esté al lado de nosotros, que nos aumente nuestra fe, como decían sus apóstoles. ¿Qué hacemos, hermano? ¿Qué hacemos durante el día? Entonces el secreto está en eso, hermano, entregarse a Cristo y Él por medio de su Espíritu va a hacer que nosotros tengamos fruto, llevemos fruto en nuestra vida cristiana. Después en el verso 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Cuando la naturaleza vieja quebrantó el mandamiento, hablando, ¿cierto? Cuando Pablo estaba hablando de la codicia, entonces la naturaleza nueva estuvo de acuerdo con la ley de que la codicia era mala. Lo que hemos venido repitiendo, lo que hemos venido diciendo. La ley nos dio a conocer y nos dijo, la codicia es mala. Yo no conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces Pablo no estaba luchando contra la ley porque la hubiera violado, no estaba luchando contra ella. Estaba de acuerdo como creyente en que la ley era buena. Después dice de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. O sea, esa vieja naturaleza, ese viejo hombre que está en nosotros, hermano. No podemos decir, ¿cierto? Como muchas veces se dice que yo me bauticé y el viejo hombre se fue en el río. No, ahí salió remojado también, hermano. Por eso hay muchas creencias que dicen, no, que el bautismo tiene que ser en un río. ¿Por qué? Porque así el agua corre y el viejo hombre se va por el río. Porque si lo hace en una piscina, el viejo hombre que hay después se va a bañar y se le va a meter de nuevo. O en el mar. Suena chistoso, pero lo creen así, hermano. Hay muchas personas que creen eso. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Pablo no se está excusando, hermano, ya. De eso de que yo quiero que quede claro, él no se está excusando diciendo, no soy yo, el pecado que está en mí. Yo soy salvo, tengo una nueva naturaleza, pero el pecado que está en mí me lleva a hacer todas estas cosas. Yo lo que no quiero, eso hago. Entonces ya no lo hago yo, sino que lo hace el pecado que está en mí. Acá Pablo se dio cuenta de que era la naturaleza vieja o el pecado que moraba en él. En Juan capítulo 3, verso 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Este versículo se lo he explicado muchas veces, ¿cierto? De practicar el pecado. Practicar es dedicarse al pecado. Los que chiquillos aquí juegan a la pelota, ellos deben practicar, ¿cierto? El fútbol. ¿Para qué? Para volverse cada día mejores. Entonces, acá Juan está diciendo, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Sí cae en el pecado, sí peca eventualmente. ¿Por qué no practica el pecado? Porque la simiente de Dios permanece en él, permanece en él. Y no puede pecar. Insisto, hermano, puede pecar, sí, pero no practica. De eso está hablando acá Juan. No puede pecar porque es nacido de Dios, la nueva naturaleza. Un cristiano puede cometer pecado, pero siempre lo va a aborrecer, siempre.
y se repudiará a sí mismo debido al pecado de su vida. Insisto en la palabra, hermano, cuando Pablo dice, miserable de mí. Grave esa palabra. Entonces, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Verso 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi debilidad, en mi débil condición humana, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Ya? Entonces Pablo aprendió dos cosas en esta lucha. La primera fue que no había ningún bien en él. No hay ninguno, decía Pablo. Ningún bien en mí. Y podemos llegar nosotros a la misma conclusión, ¿cierto? Porque no hay bueno ni aún uno. Recuerden eso. Muchos cristianos creen que en la condición humana pueden hacer algo que agrade a Dios. Muchos piensan que pueden hacer cosas para agradar a Dios. Están bien ocupados como las abejitas, ¿cierto? Trabajando todo el día, pero no producen miel. Están ocupados y creen que agradan a Dios, pero no tienen ninguna relación vital con la persona de Cristo. Marta, Marta, recuerden, típico, obvio, la Marta. Y la otra mujer prefirió la mejor parte, que era estar con Cristo. La otra no estaba afanada con sus quehaceres, con sus cosas, que aquí, que allá, que el día, que la pan, que los niños. La otra dijo, no, llegó el Señor. Después hago las cosas. Prefiero estar con Él, prefiero estar a sus pies, prefiero conversar, prefiero que me dé un consejo, prefiero sentirlo a Él, disfrutarlo. Entonces hay personas que están así, hermano, también. Y Pablo aprendió de esa lucha. La vida de Cristo no se vive en ellos, no se ve en ellos, sino que tratan de hacer todo con sus propias fuerzas y por medio de la carne. Y como resultado, caen en un mero activismo que no produce un fruto espiritual, o sea, religiosidad. Y no han aprendido, como Pablo aprendió, que en su débil condición humana no habita el bien. Todo debemos hacerlo por medio de Cristo, por medio de su Espíritu. Cualquier esfuerzo humano que quiera yo, hermano, hacer para agradar a Dios, no va a llegar ni al techo, a ninguna parte va a ir eso. ¿Por qué? Porque el querer, como dice Pablo, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pero no significa que usted no pueda hacer cosas buenas, ¿cierto? Usted puede hacer cosas buenas. Podemos hacer cosas buenas hablando, ¿cierto? Aquí en lo secular. Y esas son obras que debemos tener como cristianos, para que no nos confundamos. El Señor Jesucristo habló en los Evangelios en San Juan, capítulo 3, verso 6, eh, que dice: lo que nace de la carne, carne es. Y eso es todo lo que será siempre, ¿cierto? Lo nacido de la carne, esta carne, pecado. Carne es igual a pecado, es igual a muerte. Y no puede ser otra cosa. Después en Juan, en capítulo 3, verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, que es lo que acabamos de leer. Entonces, cuando usted acepta a Cristo como Salvador, se recibe una nueva naturaleza. ¿Ya? Recuerden que Dios es quien nos llama. Dios pone la fe en nosotros y por medio de esa fe nosotros creemos en Él. No es al revés. ¿Ya? Entonces, Él es el que nos hace nacer de nuevo. Nos entrega una nueva naturaleza. Cuando yo peco, es la naturaleza vieja y es la que actúa, ¿cierto? Cuando hay pecado. Y la nueva no comete pecado, sino que la aborrece. ¿Se fijan? Ahí está la lucha interna. La vieja naturaleza con la nueva naturaleza. La vieja, ¿cierto?, demanda el pecado por medio de la carne, por medio de nuestros miembros, y la nueva naturaleza dice, no, yo no quiero, no quiero, y lucha, y lucha, y lucha, ¿cierto? Pero a veces cae o peca. Entonces esa nueva naturaleza aborrece el pecado. Entonces esa parte interior de nuestra nueva naturaleza nos hace sentir pesar, tristeza por lo que hemos hecho. Y Pablo, hermano, como fariseo orgulloso que era, él podía jactarse de muchas cosas que él tenía y también podía gloriarse en muchas cosas que él era. Cuando les escribió a los filipenses, les dijo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. ¿En qué?
en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pablo, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. O sea, tenía un currículum, pero espectacular, Pablo. Pero Dios le hizo ver que él estaba perdido, a pesar de todo esto que tenía él y que había sido, cierto, enseñado a los pies de Gamaliel, uno de los mejores pastores de Israel. Dijo que todo eso era pérdida. Después Pablo lo reconoció, ¿cierto? Lo tengo por pérdida, dijo, por estiércol en el original, todo lo que él tenía. No había ni una cosa buena. Y este es el versículo, en este versículo fue la respuesta de Pablo a quienes esperan exprimir alguna gota de bondad de nuestro hombre natural. A quienes quieren hacer algo en la carne, hermano, y no en el espíritu. Entonces, por medio de esto, no solo descubrió que no había ningún bien en la naturaleza vieja, sino también descubrió una segunda lección, que tampoco había poder alguno en la nueva naturaleza. En lo que les vengo diciendo, tampoco hay poder en eso. La nueva naturaleza quiere servir a Dios, obvio, es para eso, pero la débil condición humana del hombre, la vieja naturaleza, la carnal, se caracteriza por su enemistad contra Dios. La carne es enemistad contra Dios, el ser una persona carnal. Y no está sujeta a la ley de Dios como lo vamos a ver más adelante en el 8:7 de Romanos. Entonces esta nueva naturaleza, hermano, no tiene poder en sí misma. Por eso que hay muchos cristianos en su estado de frustración porque no han podido materializar sus buenos propósitos en servir a Dios, no han podido cumplir sus promesas. Muchas veces ya han sido derrotados en las batallas espirituales porque no creen que esto sea posible, hermano, o pecan y dicen, a lo mejor no soy cristiano, a lo mejor no he recibido a Cristo, a lo mejor algo está pasando en mí, pero es una batalla constante, hermano. Es una batalla que usted la va a tener hasta el día de la muerte. Por eso se habla de perseverar. No podemos ni siquiera hacer el bien que deseamos hacer, como lo dijo Pablo. Lo único bueno de lo cual la religión se jacta es meramente de una creencia en algo que desea, hablando de la religión. Entonces muchas cosas buenas se pueden hacer hoy en día por la buena voluntad, y esto es la voluntad humana, que no tiene nada espiritual. Porque muchas veces es el producto del carácter del emprendedor de muchos creyentes, de su entusiasmo natural y de su actitud positiva frente a la vida en general. O sea, una posición moral, nada más que eso, y eso también es carne. Pero con el transcurso del tiempo, las dificultades, el cansancio, el desánimo hacen sentir su efecto y sobreviene el fracaso. Después dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y esta descripción acá, hermano, es una descripción de un cristiano anormal o diferente. Y nos sirve este versículo para describir más tarde la vida del apóstol Pablo como misionero. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y esto se acerca, ¿cierto?, de un hombre que todavía lucha en su propia fuerza para producir una vida que agrade a Dios. La naturaleza nueva se retira, su vida es una vida de derrota. ¿Por qué? Insisto, hermano, porque no confiamos en el Señor. No creemos en eso, en que ella me salvó y que tengo una nueva naturaleza dentro de mí. No hubo gozo en la vida de Pablo de inmediato. No hubo un gozo de inmediato. Recuerden que después que experimentó el camino a Damasco, donde estuvo 3 días sin poder ver, estuvo ciego. ¿Hay algún gozo en quedar ciego después de ser tumbado del caballo? Estuvo 3 días sin comer y 3 días sin beber, donde habla en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 9. Y acá en el 7, el verso 19, revela el contraste y el conflicto entre las dos naturalezas del creyente. Todo creyente tiene que inclinar la cabeza
en vergüenza y disgusto al ver una descripción de sí mismo en el pasado, porque dice, y si hago lo que no quiero, ya no hago lo que yo, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Entonces Pablo acá, hermano, hace una descripción gráfica de un villano que había entrado por la fuerza a su casa y lo tenía cautivo, que es ese viejo hombre, esa vieja naturaleza. Y ese extraño es el pecado, y era quien mandaba ahí. Después que Pablo, cierto, sufrió esa serie de situaciones, después que viajó, después que naufragó, después que estuvo preso muchas veces, encarcelado, fue azotado, él podría prácticamente, cierto, haberse retirado. O haber dicho, esto no es para mí, como muchos lo hacen. Entonces Pablo vio que su naturaleza nueva no se comprometía, o sea, no había arreglos con el pecado. Y no fue una excusa que Pablo ofreció, porque su vieja naturaleza era responsable y la que respondía al pecado. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Sigue Pablo, ¿cierto? Sigue descubriendo que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y esta ley, ¿cierto?, no se refiere a la ley mosaica, como generalmente lo hace. Se trata de un principio, una regla de vida, que ha sido extraída de la experiencia de Pablo, que incluía también la ley, pero no se refería expresamente a ella. Y en cualquier tiempo en que usted haga bien o trate de servir a Dios en el Espíritu, su vieja naturaleza estará allí, siempre, va a estar ahí estorbando. ¿Para qué? Para tratar de causar maldad. Quizá un pensamiento malo entra en nuestra mente, eso es a diario, ¿cierto? Y todo hijo de Dios, no importa su condición o nivel de vida espiritual, tiene que admitir que en todo acto, en todo momento, la maldad está presente en él. Siempre, aunque estemos haciendo el bien, aunque queramos hacer el bien, de repente estamos orando, de repente estamos leyendo la escritura y vienen pensamientos a nuestra mente que no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo. En ese caso, leer la Biblia. ¿Por qué? Porque son cosas que hemos visto o son cosas que hemos oído, que no debimos haber visto, que no debimos haber oído y que se nos vienen a la mente, porque así ataca Satanás, hermano, para distraerte. Entonces todo hijo de Dios, no importa la condición o nivel de vida espiritual, tiene que admitir que en todo acto y en todo momento la maldad está presente en él. El no reconocer esta realidad eventualmente conducirá a la ruina de la vida espiritual o de la vida cristiana. Después el verso 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Acá habla de la ley, ¿cierto?, mosaica. El hombre interior, según mi hombre interior, esa nueva naturaleza que está en contraste con el hombre exterior, que es la vieja naturaleza, que es la carne. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Un reconocido pastor, hermano Freddy Godden, señaló 4 leyes que se mencionan en estos versículos que le preceden. Son 3, ¿cierto? 4, 2 objetivas o que operan fuera del creyente. En primer lugar, que es la ley de Dios que vimos en el verso 22. Y esta ley que es el código de Moisés, la ley de Dios. Después dice la ley del pecado que estamos viendo acá en el verso 23, que es la naturaleza pecaminosa, inherente, inseparable que está en nosotros, ese viejo hombre. Después tenemos 2 que son subjetivas, que operan en la vida del creyente y son las siguientes. Primero, la ley de la mente, verso 23, que es el sentido moral del hombre natural. La ley de la mente, el pensamiento, lo que yo pienso, lo que yo ejecuto. En segundo lugar, la ley de los miembros, que es en el versículo 23, y los miembros es la manera en la que los miembros funcionan y se apegan a nuestra vida material. O sea, la mente lo piensa, lo ejecuta por medio de nuestros miembros. Ojos, nariz, boca, manos, dedos, pies. Ahora no hay ninguna habilidad dentro del hombre para escapar a la cautividad de la ley del pecado. Entonces los refuerzos tienen que venir de fuera, hermano. De fuera.
no de dentro mío, no de mi interior, porque no dará resultado, hermano. Uno se libra de la vieja naturaleza cuando es salvado. Sin embargo, tampoco hay ningún poder en la nueva naturaleza y esta hace que el Hijo de Dios, que es honesto, exclame lo que leemos en el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte, hermano? ¿Quién? Y acá no fue un no creyente quien, o un no salvo quien pronunció esto, sino que fue Pablo. Entonces fue una exclamación, hermano, de Pablo como creyente. Esta palabra miserable expresó una nota de agotamiento a causa de la lucha. Cuando uno está en lucha, en batalla, ¿cierto? A veces se siente miserable por lo mismo, porque está esa lucha, está esa batalla de la carne con el espíritu. Abraham, recuerden que creyó en esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque había una esperanza que en él sabía que vendría el Mesías, que sabía que vendría su hijo, la promesa de Dios, pero estaba la otra esperanza carnal que decía, yo, mírame, soy viejo, ya no puedo procrear, y mi mujer es estéril. Entonces acá podríamos hacer una analogía de lo mismo, hermano. Entonces así estaba Pablo, estresado, dijo, soy miserable, agotado por causa de la lucha. Había luchado como Jacob en el Antiguo Testamento, que quedó afectado en su pierna, y él estaba buscando ayuda también que viniese desde afuera. Recuerden que también Pablo estaba enfermo, estuvo muy enfermo, dicen que probablemente ciego. Y él le rogó al Señor, Señor, quítame esta ceguera, Señor, quítame esto de mi vida. Y él le dijo que no, bástate mi gracia. Usted quédese ahí, siga, continúe con lo suyo, porque la vida no es lo más importante, sino lo que él estaba haciendo y cuál sería su fin, cuál sería su trabajo, el fin de su trabajo. Ahora, el cuerpo de muerte que mencionó acá Pablo era una descripción de la costumbre romana de encadenar el asesinado al asesino. Era un castigo que llevaba un hombre asesino y le ponían su hombre, al que había ejecutado sobre sus hombros y lo encadenaban. Por eso Pablo hace esta exclamación haciendo referencia a eso, miserable mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, se sentía cargado con el pecado, con el hombre, con la vieja naturaleza. Yo creo que muchas veces nosotros nos sentimos así, ¿cierto? Agobiados por la vieja naturaleza porque no nos permite hacer cosas, o la carne está muy cansada muchas veces y no quiere orar y no quiere leer la Biblia y no quiere tener una comunión con Dios. Y esa es la lucha, hermano, que debemos tener nosotros y que debemos ganarla, porque cuando estamos en oración, en constante comunión con el Señor, va a ver que le va a ir mejor. Va a ver que sus problemas van a estar ahí, pero no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos el respaldo, hermano, del creador de todas las cosas. Él tiene el control de todo. Entonces este cuerpo tenían que llevarlo consigo hasta el punto de la putrefacción. Putrefacción era la pena que le ponían a estos hombres asesinos. Por eso Pablo mencionó que se sentía miserable. Por eso él no estaba buscando una remisión de pecado, hermano, sino cómo ser librado de la servidumbre de la naturaleza pecaminosa. Y concluye en el verso 25 diciendo, después que habla acá, dice, se siente miserable y hace esta pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y pasa al versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y ahí está la clave, por hermano. Esa es la clave. ¿Por medio de quién peleamos nuestras batallas? Por medio de Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Insisto, hermano, no se está refiriendo acá de que yo voy a pecar porque ya no tengo, Pablo está diciendo, no hay responsabilidad. ¿Por qué? Porque ya estoy en Jesucristo, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, que está bien, correcto, perfecto, pero con la carne, con mis miembros, con mi mente, con mi pensamiento, con la carne a la ley del pecado. O sea, sirvo a Dios y sirvo al pecado y no pasa nada. No está hablando de eso, hermano, ¿ya?
sino que está haciendo el contraste de cuál es la lucha del cristiano, desde que Dios lo llama hasta que el cristiano se muere. Esa es la lucha que tenemos todos los días y vamos a tener todos los días, hermano. De eso está hablando Pablo acá. No de que tiene licencia usted para pecar. No porque ya es salvo, siempre es salvo y tiene licencia para hacer lo que quiera, no. El tratar de guardar la ley viviendo según ella conduce solo al pecado y a la muerte, y no habrá ningún fruto en su vida. Eso viviendo, ¿cierto?, por medio de la carne. Y el verso 25 es la respuesta a la llamada de socorro que hace Pablo. ¿Por qué? Porque Dios ha provisto liberación. ¿De dónde tenía que venir la liberación? De afuera, algo externo. ¿Quién fue? Nuestro Señor Jesús. Y esto nos señala el camino, ¿cierto? El capítulo 8 de esta carta a los romanos, donde la liberación se presenta con todos sus detalles, que es lo que vamos a estar viendo la próxima semana. Y esta liberación viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación viene por medio de Él. Y también el proceso de la santificación viene por medio de Cristo. Cristo ha provisto todo lo que necesitamos, hermano. Él nos salvó, Él nos liberó, nos salvó. Y nos está santificando, ¿cierto? Cada día. Es su obra. Recuerden que es su iglesia, hermano. No es la iglesia del pastor, no es la iglesia de fulano, es la iglesia de Cristo. Ustedes son hijos de Dios, no es mi iglesia. Entonces, Él es el que se encarga de lo suyo, porque Él tiene cuidado de nosotros, dice su palabra. Entonces, Pablo concluyó acá resumiendo el conflicto que comenzó a describir en el verso 7 y que tiene un gran principio. Las dos naturalezas en el creyente, una naturaleza vieja, débil condición humana, que solo puede servir a la ley del pecado, como termina diciendo Pablo, y la otra, ¿cierto?, la naturaleza nueva, el apóstol entendía que debía someterse a la ley de Dios. Ahora solo una predominará en la vida del creyente. Una tiene que predominar, y eso significa que tiene que ser un poco más fuerte que la otra. No pueden estar a la par. ¿Ya? Yo sigo pecando y soy hijo de Dios y no pasa nada. Sino que tiene que estar esa lucha interna, hermano. Y esa lucha es la que nos va a fortalecer. ¿Y cómo yo lucho con eso? Creyendo en el Señor, que ya soy salvo, que Él me salvó, que estoy redimido y alimentándome por medio de la Escritura, sabiendo que ese es el alimento que yo necesito para mi vida cristiana, para confiar, para continuar, para seguir adelante cada día, hermano. Porque si no hacemos eso, nos vamos a secar. Nos vamos a secar espiritualmente y van a venir las tormentas, los ríos, ¿cierto? Y nuestra casa, ¿dónde va a estar edificada? En Instagram. Edifica tu casa, ¿cierto? En Facebook. Edifica tu casa en Netflix. ¿Dónde edificamos nuestra casa, hermano? En la roca que es Cristo. Ahí debemos tener edificada nuestra casa, nuestra morada espiritual. Es la única manera, hermano, la única forma. ¿Oramos? Padre Santo, en el nombre de Jesús, en esta hora agradecemos este tiempo tu palabra, Señor. Agradecemos, Padre, Dios, llegar a este lugar, a escuchar lo que usted quiere enseñarnos, cielo. Agradecemos el mensaje, agradecemos, Señor, que por medio de su palabra usted nos entrega luz. Por medio de su palabra usted nos entrega entendimiento, sabiduría, y nos enseña, Padre, en este caso, a correr nuestra vida cristiana, a correr nuestra vida espiritual en Jesucristo, por medio de su palabra también, Señor, la cual nos instruye, la cual nos guía y la cual nos va a llevar también al arrepentimiento por medio de la oración. Agradecemos todo lo que hasta el día de hoy pasa en nuestra vida, porque como dice tu palabra, a los que te aman todas las cosas les ayuda para bien, a los que conforme a su propósito nos han amado, Señor. Rogamos que aumente nuestra fe cada día, nuestra vida espiritual, Señor. Que cada día podamos confiar cada vez más en ti, Padre, porque cuando dudamos, cuando no creemos, te hacemos salir, Señor. No queremos eso, Padre. Queremos sentirnos miserables, pensando que estamos fallando, Señor, que no estamos confiando en su palabra. Te
alabamos en esta hora, te bendecimos, Señor, bendiga a cada uno de nuestros hermanos, el día de hoy han estado en este lugar, bendiga su vida espiritual, que estar alegre espiritualmente, que pueda, Señor, avivar, Señor, este don que está en cada uno de los creyentes. En primer lugar, tener una comunión contigo y también, en segundo lugar, leyendo tu palabra, Señor. Tener esa comunión de lectura bíblica y de oración para poder estar en comunión y en contacto con usted, Padre. Usted siempre está ahí, usted dice que estará todos los días hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de los siglos. Y lo creemos, Señor. Aunque a veces no te sintamos, que a veces no pensemos que no estás ahí, Señor, sabemos por fe que ahí estás, Padre. Que ahí estás guiando, que estás ayudando, que ahí estás bendiciéndonos. Cada día por medio de tu Espíritu. Gracias, mi Señor, si tú tuviera alguna enfermedad de tu cuerpo, poderoso usted para ayudar, poderoso usted para sanar, para bendecir a aquella persona que está enferma y que está en necesidad. Te entregamos esta palabra, Señor, la entregamos en tus manos y que quede grabada en nuestro corazón y que podamos ser hacedores, Señor, de tu palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Padre. Amén.